tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Crónica Universitaria. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Sila Leal y me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Aprovecho este espacio para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos presentes en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube y en todas ellas con el mismo nombre de usuario, Tu Canal Universitario. También aprovecho para invitarles a que se queden con nosotros hasta finalizar este programa porque vamos a contar con la presencia de una doctora muy importante para nuestra máxima casa de estudios, quien nos va a estar platicando sobre su formación académica, su experiencia laboral, así como también sus aportes y proyectos de investigación. Ella es la doctora Carla Salazar Serna. Doctora, bienvenida a Crónica Universitaria. Muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí con ustedes. Nos da muchísimo gusto, doctora, y les voy a platicar un poco más sobre ella. La doctora Carla Salazar Serna, de formación, es licenciada en Derecho, cuenta con maestría en Trabajo Social con orientación en Proyectos Sociales. Su doctorado es en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social. Ambos posgrados cursados en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es postdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM-UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con la distinción de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente al estudio de la resiliencia, procesos de pacificación, vulnerabilidad y los procesos que viven las personas y familias que han sido víctimas de entornos violentos, narcotráfico, guerras y conflictos armados desde una perspectiva de género. Con esta presentación, doctora, ¿qué le parece si comenzamos con este programa y pues ahora sí que con la charla informativa? Doctora, hace unos momentos comenté que de formación es licenciada en Derecho. Con base en esto, platíquenos por qué enfocar sus siguientes estudios en el área de trabajo social. Claro, muy importante pregunta. En realidad a mí siempre me interesó la cuestión social, me interesaban mucho los derechos humanos y cuando terminé mi carrera de licenciatura en Derecho me di cuenta que todavía me hacía falta formación, sobre todo en esta cuestión social, y es por eso que me acerqué al trabajo social. En este posgrado de trabajo social encontré mi verdadera identidad, que es trabajadora social. Soy trabajadora social adoptada. Entonces, desde aquí pude visualizar las problemáticas, pude visualizar los entornos de vulnerabilidad y las alternativas para incidir en estos y poder crear una verdadera transformación. Es por eso que pues me inclino más al trabajo social y toda mi carrera de investigación pues ha sido orientada con base a esta profesión. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Cuál es el enfoque de la resiliencia en trabajo social? Bueno, la resiliencia tiene diversos enfoques. Es relativamente un concepto nuevo en las ciencias humanas que ha sido retomado desde las ciencias físicas, propiamente desde la metalurgia, desde el estudio de los metales, y lo retomamos en las ciencias humanas a partir de la década de los 70, entonces es relativamente nuevo. El enfoque que se le da depende de la perspectiva con la cual se visualice la adversidad o el problema y con la cual se trate. La resiliencia, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mis estudios, la vemos como un proceso que involucra factores personales y factores sociales que al interrelacionarse entre sí, pues generan alternativas para sobrellevar una adversidad hasta lograr una transformación que permita sobreponerse a la misma. Entonces, el enfoque desde el trabajo social puede ser desde verla como un proceso o desde verla como una capacidad, y en algunos casos, yo no estoy muy de acuerdo, pero también se le ve como un proceso de adaptación. Sin embargo, desde las violaciones graves a los derechos humanos, desde las situaciones de vulnerabilidad extrema, de violencia extrema, no podemos visualizarla como un proceso de adaptación o superación o como capacidades. Tenemos que verla más como un proceso que es complejo, que es difícil de lograr, pero que sí es posible.
Gracias, doctora. Nosotros encontramos que actualmente está está colaborando en una investigación sobre resiliencia en mujeres ante la violencia política por cuestiones de género. Doctora, ¿de qué forma se violenta a la mujer políticamente hablando? Bueno, pues esta investigación es muy importante, déjame contextualizarla un poco. Yo estoy a cargo de toda el área de resiliencia. Es una investigación que fue financiada por el INE y por la UNAM, y yo fui una colaboradora investigadora invitada para desarrollar toda el área de resiliencia. Entonces, ¿cuál era nuestro interés? Pues conocer principalmente cuáles eran esos entornos, esos escenarios donde sucedía la violencia o sucede la violencia política contra las mujeres por razones de género. Pero más allá de eso, más allá de visualizar la violencia, de trabajar para prevenirla, para erradicarla, para sancionarla, tenemos que trabajar para crear alternativas de resiliencia. Por eso fue mi insistencia en generar toda una investigación a nivel nacional que indagara sobre estos procesos. Entonces, repíteme la pregunta, por favor. ¿De qué forma se violenta a la mujer políticamente hablando? Híjole, esa pregunta es, muy compleja de responder, porque hay diferentes escenarios. Justo hay una normativa que se modificó el año pasado para orientada a generar paridad, ¿no? Paridad de género, que está muy enfocada a las cuotas de género, 50 y 50. Pero, sin embargo, no están los mecanismos en la praxis en cada estado para realmente garantizar una paridad. Y desde ahí empezamos a visualizar la violencia. Entonces se visualiza desde que no hay recursos iguales, desde que muchos de los recursos los manejan los hombres, no bajan hacia las candidatas, hacia las mujeres, que en los partidos políticos hay, hay discriminación, hay acoso, hay una serie de expresiones de violencia que no precisamente son tan evidentes, también son muy pequeñas y minuciosas, que podríamos hablar de micromachismos, de violencia simbólica, de violencia estructural, y se ha llegado a la violencia física. Hay escenarios muy fuertes, políticamente hablando, donde las mujeres han sido agraviadas a tal grado de que el año pasado se registraron asesinatos contra candidatas, ¿no? Sí, es correcto. Doctora, sabemos que la resiliencia, ya nos estuvo platicando sobre que es como un proceso para sobrellevar, ¿verdad? O la adaptación. Pero ¿por qué nos toca a las mujeres ser resilientes políticamente si ante nuestras leyes somos iguales? Bueno, es que en México tenemos una normativa muy hermosa, o sea, está escrita demasiado amable, demasiado bonita, demasiado justa. Somos uno de los países ejemplares en cuestión normativa y en cuestión también de política social escrita. Sin embargo, en la praxis esto dista mucho, o sea, estamos muy, muy lejos de poder contar con una cultura de equidad, con una cultura de respeto hacia las mujeres. Las mujeres seguimos ocupando un papel subordinado frente al patriarcado, no frente a los hombres, sino frente a la cultura patriarcal y esas estructuras que no nos dejan avanzar. Entonces nos topamos con techos de cristal, nos topamos con diversas violencias. Por ello es importante evidenciarlas y trabajar en su transformación. Entonces estamos muy lejos de ser un país que realmente tenga equidad de género y se pueda hablar en favor de estos procesos. Claro, doctora. Ahorita dijo una palabra muy, muy importante, que es de trabajar juntos para la transformación, y bueno, eso también depende de que nosotras pues también ahora sí que nos integremos a ese proceso de transformación, y yo creo que es trabajo de todas las mujeres, ¿verdad? Y de todos, por supuesto. Doctora, muchísimas gracias. Ya entramos a este primer tema, que es resiliencia. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresando nos gustaría que platicáramos sobre otra de sus líneas de investigación, así que, ¿qué le parece que vamos a este corte y volvemos con más? Claro que sí. Allá en casa, quédese con nosotros, aquí en Crónica Universitaria.
Vacunarse es un acto de solidaridad y responsabilidad para resolver un problema global. La única manera de controlar esta pandemia es vacunando a toda la población. De otra manera, seguirán apareciendo nuevas cepas y permaneceremos en estado de alarma indefinidamente. Tu canal universitario, más cerca de ti. Ya estamos regresando de corte aquí en Crónica Universitaria. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y también les recuerdo que estamos en charla informativa con la doctora Carla Salazar Serna, quien ahora nos va a estar hablando sobre otra de sus líneas de investigación. Para ser precisa, procesos de pacificación, vulnerabilidad y los procesos que viven las personas y familias que han sido víctimas de entornos violentos, narcotráfico, guerras y conflictos armados desde una perspectiva de género. Doctora, ¿cuáles son estos procesos de pacificación? Híjole, ese es un tema también muy complejo. Estamos con temas complejos el día de hoy. Bueno, los procesos de pacificación son precisamente esos que son orientados a reconocer los conflictos. O sea, no estamos hablando de olvido, no estamos hablando del perdón pese a todo, sino estamos hablando de justicia restaurativa, aquella que nos permite reconocer que se hizo un daño, que es a veces imposible restaurarlo de forma jurídica, pero sí se pueden crear caminos sociales para una construcción pacífica, pero tiene que ser precisamente desde el conflicto. Entonces, los procesos de pacificación son aquellos que se forman a través de la complejidad, a través de la adversidad y del reconocimiento de diversos actores y donde se involucran también a veces los victimarios y perpetradores, que eso es una cuestión que en México todavía no estamos visualizando del todo, todavía no lo estamos trabajando del todo, pero sí hay países hermanos como Colombia que nos pueden dar escuela de cómo se trabajan estos procesos de pacificación. Lo ideal sería no tener que trabajarlos porque no debería de existir este tipo de violencia o de entornos violentos o de violaciones graves a los derechos humanos que pues nos restan humanidad, ¿no? Así es. Como dijo, son temas complejos pero muy importantes de conocer. Así es. Doctora, ya nos dio una introducción sobre estos procesos de pacificación. Ahora nos gustaría saber cuál es la labor de un trabajador social en las familias que han sido víctimas de escenarios violentos. Bueno, es que va a sonar un poco ilógico, pero realmente el problema de violencia en México tiene poco más de 15 años, no tiene tanto. Nosotros nos caracterizábamos por ser un país pacífico, por ser un país amigo, internacionalmente se nos veía porque nuestros escenarios no se caracterizaban por la violencia, mucho menos por la violencia extrema o la violencia vinculada con grupos armados. Entonces, nuestras profesiones se desarrollaron o se planearon de otras formas, por lo cual actualmente no solamente existe el reto para los trabajadores sociales, sino también para los psicólogos, pedagogos, sociólogos, de cómo realizar intervenciones sociales, realizar su tarea de profesionistas bajo estos entornos. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Es algo que todavía está pendiente, que todavía estamos descubriendo, porque tenemos que caminar al lado de las víctimas, tenemos que aprender de sus procesos, porque actualmente quienes conocen más de cómo poder salir adelante, cómo ser resilientes bajo estos entornos de violencia extrema, son quienes lo han vivido, son quienes están empujando la agenda pública. Entonces, como profesionistas tenemos que acompañarles, pero al lado o atrás de ellos para poder aprender lo que ellos han estado construyendo. Entonces, nuestra forma de intervenir ahora tiene que ser basada en el aprendizaje, en la humildad y en la flexibilidad para aprender de quienes han sido tocados por esta violencia. Claro. Doctora, hablando un poquito, mencionó varios profesionistas que pues ahora sí que forman parte del proceso de seguimiento pues de todas estas personas, pero los trabajadores sociales también pueden intervenir en espacios con alta presencia de drogas. Por supuesto,
es terrible, pero claro que sí pueden hacer intervención. De hecho, a nivel global, pues hay muchos ejemplos de intervenciones sociales, intervenciones desde el trabajo social bajo estos contextos. Sin embargo, no están exentos de ser también víctimas, de ser también vulnerados. Entonces, no es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal es que realmente existiera una política de seguridad que permitiera a los ciudadanos ser ciudadanos y a los profesionistas ejercer sin exponer su vida misma, ¿no? Doctora, todas estas familias que han pasado por ese tipo de escenarios, bueno, ya sea de escenarios violentos, ¿tienen algún tipo de seguimiento al paso de los años, ya bien sea apoyo de un trabajador social o como bien lo mencionaba, con atenciones con profesionistas de psicología? Pues a través de mis diversas investigaciones, la triste realidad es que los profesionistas nos estamos quedando cortos ante estos escenarios de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? No hay un acompañamiento apropiado, existen muchas voluntades, existen de verdad personas solidarias que son profesionistas, que se acercan a colectivos para prestar ayuda. Institucionalmente y gubernamentalmente todavía nos falta mucho por hacer, mucho por aprender, y hay algunos programas que tratan de incidir, ¿no?, sobre el bienestar, pero desafortunadamente estos programas duran poco, entonces no se da un seguimiento continuo y en el caso, por ejemplo, de familias tocadas por la desaparición forzada, pues son diversas etapas que hay que tratar, que hay que reconocer, que hay que acompañar, y los profesionistas a veces o no tienen la preparación o no tienen el soporte estructural que les permita dar este acompañamiento. Doctora, ya que estamos tocando este tema con relación a entornos violentos, nos gustaría que nos hablara sobre su artículo Redes de Apoyo Social, un cobijo resiliente para familias desplazadas con integrantes desaparecidos. ¿Podría definirnos el término por qué un cobijo resiliente? Híjole, bueno, porque dentro de mi experiencia lo que he encontrado es que más que una capacidad individual en estos entornos, la resiliencia surge a través de los vínculos afectivos, de las redes de apoyo. Las personas que han sido víctimas de violencia extrema encuentran en otras víctimas este cobijo resiliente, porque encuentran similitudes, ¿no? Se reconocen en los otros, reconocen las necesidades, reconocen el sufrimiento, el dolor, pero también pueden ser capaces de estructurar formas y caminos de lucha en conjunto, y eso genera alegría, genera que vuelva el humor a sus vidas, genera empatía, los lazos de solidaridad son muy importantes. Entonces, las redes de apoyo social son un cobijo resiliente frente a estos escenarios porque permiten a la persona recuperar su capacidad de agencia, su capacidad de organización y fomentan el lazo afectivo, la solidaridad y el acompañamiento. Bien, doctora, ya ahora sí que con esta última pregunta ya tocamos temas desde personas que han vivido entornos violentos, ya también nos habló sobre las redes de apoyo como un cobijo resiliente para todas estas personas. Es momento de ir a nuestro segundo corte. Al volver, queremos que nos platicara sobre una colaboración de una investigación internacional en la que también estuvo colaborando, así que les pedimos a todos los que nos están viendo en casa que se queden porque la que viene está muy importante, ¿verdad, doctora? Así es, muchas gracias. Gracias, quédense con nosotros aquí en Crónica Universitaria. ¿Sabías que Estados Unidos celebra el 5 de mayo como el Día de la Cultura Mexicana? Esto debido a que los extranjeros tienen la creencia errónea de que la Batalla de Puebla conmemora la independencia de México y muy pocos conocen su importancia histórica.
Ya estamos regresando de corte y seguimos con la doctora invitada Carla Salazar Serna. Doctora, como comenté antes de irnos de corte que queríamos empezar a hablar en este momento sobre una investigación internacional en la que formó parte, denominada Understanding and Supporting Families with Complex Needs, patrocinada por programas de renombre que apoyan a la investigación, por ejemplo, la Unión Europea, la FP7, entre otras. Doctora, ¿nos pudiera platicar cuál es el objetivo principal de dicha investigación y también describirnos un poco sobre su participación en ella? Sí, muchas gracias. Bueno, pues esta investigación fue muy importante porque fue a nivel internacional, donde estuvo involucrado países nórdicos, países de la Unión Europea, países de Latinoamérica, que eso es lo más importante, y dentro de nuestro país, de México, la coordinación estuvo bajo la doctora Sandra Mancinas. Yo fui invitada durante mi formación doctoral y a mí me interesó mucho indagar sobre los procesos que vivían las familias desplazadas por violencia. Elegimos Noruega porque Noruega es uno de los países pues con una fortaleza en la política migratoria más humana. Pero bueno, ya a través de nuestra investigación nos dimos cuenta que también está muy lejana la teoría de la praxis, la política social escrita de lo que realmente se realiza en intervención social, y pues dirigimos esta atención a conocer esas transformaciones que se suscitaban en las familias de buscadores de asilo y de personas refugiadas. Entonces fue una investigación muy interesante porque originalmente se empezó a plantear desde México, se realizó una investigación documental sobre política migratoria, financiamiento, y encontramos que Noruega pues apoyaba mucho a países como Colombia, que en el tema de desplazamiento forzado, y había mucho recurso económico incluso, pero la sorpresa fue llegar a Noruega y encontrar que no había en ese momento ningún buscador de asilo, ningún refugiado procedente de Colombia. La mayoría eran de países africanos y países del Oriente Medio. Entonces, sí, claro, fue una sorpresa porque de pronto yo voy a realizar la investigación, pues domino el idioma inglés, pero encontrarme ahí y saber que no habían colombianos, pues fue como un shock, ¿no? Entonces empezamos a indagar sobre los procesos, pero en personas de origen afgano, de Irak, de Irán, de Sudán, de Eritrea, de Nigeria. Entonces fue muy interesante porque pues todos nos comunicábamos en inglés, ¿no? Entonces fue un proceso muy rico metodológicamente hablando, pero también muy rico por los hallazgos, ¿no? Y sobre todo por esta apertura que sucedió conmigo, ¿no? En el momento de las entrevistas, pues yo pensaba que a lo mejor por no ser europea o no ser noruega o proceder de un país latinoamericano no se iban a abrir, pero no, o sea, sucedió todo lo contrario, se abrieron totalmente, tuvimos entrevistas entre 1 hora y 2 horas, muchos participantes, muchas culturas. Decía una de mis participantes, es que aquí en este pequeño refugio, pues yo tengo al mundo entero porque tengo personas de todo mundo, ¿no? Pues a mí me pasó algo similar, o sea, encontré a gran parte del mundo en Noruega, ¿no? En una pequeña ciudad que se llama Buda. Entonces ahí desarrollamos parte de la investigación, pero también lo hice en otra ciudad que se llama Trondheim y en otra ciudad que es Oslo, precisamente la capital de Noruega. Dentro de esta colaboración, doctora, y bueno, no sé, en los hallazgos en la investigación, ¿nos pudiera exponer un caso representativo de algún buscador de asilo que padeció violencia extrema? Que nos pudiera platicar. Uy, hay bastantes, ¿no? Porque todos mis participantes, pues, habían padecido violencia extrema. Entonces, un caso que a mí me impactó mucho, pues, podría ser el de una mujer que pues huye, una mujer afgana que huye con su esposo, con sus 2 hijas y con su madre y con su hermana al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en la frontera precisamente son atrapadas su madre y su hermana y ella logra salir junto con su esposo y sus hijos, ¿no? Pero
Llegando a Noruega ya no vuelve a saber de su hermana y su madre, entonces para ella era un shock. Decía, Noruega sí me salvó la vida, pero también me la está quitando porque no me permite como buscadora de asilo pues tener algunos derechos sociales, incluso el derecho al dolor, al derecho a la terapia, ¿no? Porque los procesos de ayuda terapéutica en Noruega eran solamente médicos, o sea, medicarlos y no tratarlos terapéuticamente. Y la situación de un buscador de asilo es muy fuerte porque como tales no tienen derecho a utilizar espacios recreativos, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho al trabajo. Entonces, lo único que tienen derecho es estar en el país y estar en las instalaciones que se les otorgan. Y muchas veces estas instalaciones pues no están adecuadas para un desarrollo humano, un desarrollo creativo. O sea, ellos vivían como familia en un espacio de 6x7. Y las cuestiones climatológicas en Noruega pues son muy extremas, entonces ellos tenían limitaciones económicas muy fuertes porque el gobierno solo les apoyaba para la comida y no tenían para el vestido o el calzado. Entonces salir en Noruega en época invernal era imposible porque en muchos lugares la nieve te llega hasta las rodillas, ¿no? Entonces tienes que salir muy abrigado, aparte de que son 3 meses de oscuridad. O sea, son toda una cuestión de factores que hacen escenarios adversos para los buscadores de asilo y refugiados en Noruega, que realmente restan los procesos de resiliencia. Y si los procesos de resiliencia, como bien yo lo he indagado, se fortalecen a través de los vínculos sociales, a través de la interacción, francamente para los buscadores de asilo y refugiados en ese momento en Noruega era casi imposible, ¿no? Entonces, sí fue una investigación muy dura, muy compleja. Yo recuerdo que una de las mujeres procedente de Sudán me decía, es que, ¿sabes? Para tener vida, para vivir hay que tener vida, ¿no? Entonces fue una metáfora muy chistosa, o más bien muy significativa, no chistosa, perdón, muy significativa porque yo decía, bueno, ¿cómo? O sea, para vivir hay que tener vida, y me decía, sí, o sea, es como para tomar agua hay que tener sed. O sea, para tener sed hay que caminar, hay que hacer cosas, hay que subir las escaleras, hay que ir a trabajar, hay que correr, hay que hacer cosas. Entonces, hay que tener sed para tomar agua. Y nosotros, para poder vivir, tenemos que tener vida y no la tenemos, ¿no? Entonces, mientras las políticas migratorias nos salvan la vida, también nos la quitan al restringir nuestros derechos sociales. Y lo hace más difícil para que ellos puedan, pues ahora sí que reincorporarse, ¿verdad? Sí. Doctora, en sus publicaciones nos encontramos con el artículo Nuestras hijas no volvieron a casa, caminos de reconstrucción de mujeres que buscan mujeres desaparecidas. Vuelvo a repetir, son temas complejos, lo mencionó usted, pero bueno, es algo que se vive y que es importante que la sociedad pues conozca. Queremos que nos platique cuáles son estos caminos de reconstrucción. Vaya, ese artículo sale de mi trabajo postdoctoral realizado en la UNAM, con el soporte de la UNAM, y realizado con mujeres que buscaban a sus hijas, sobre todo en el estado de Morelos y en Nuevo León. Los procesos de reconstrucción que ellas formaron son a través de tener la claridad que son víctimas de algo que jamás debió de suceder, que era la desaparición de sus hijas, ¿no? Y en muchos de los casos, las desapariciones de mujeres están ligados al fenómeno de trata. Y aquí hay que ser muy puntuales, el fenómeno de trata en México existe, mas no es denunciado. De cada 100 casos, solo 1 se denuncia. Y si bien en los más de 100,000 desaparecidos en México, solo la tercera parte son mujeres, sí hay que mirar este fenómeno con perspectiva de género. Entonces, los caminos de reconstrucción que las madres han formado para seguir adelante y seguir en las búsquedas son precisamente el no doblegarse, el buscar la escucha de las autoridades, el realizar brigadas de búsqueda en vida y en terreno, el colaborar con otras mujeres en su misma situación,
denunciar, empujar la política pública, y todos esos procesos que acabo de mencionar no son fáciles y no son espontáneos. Suceden conforme se dan etapas en su psique, en sus procesos de duelo ambiguo, porque no podemos hablar de procesos de duelo porque no hay una pérdida total, hay una pérdida ambigua, una pérdida física, no emocional. No se puede hablar de un proceso de duelo en términos de desaparición hasta que no se encuentre a la persona. Y muchas de estas mujeres que buscan a sus hijas, concretamente de ese artículo, pues están padeciendo enfermedades físicas, enfermedades mentales, depresión, ansiedad, ¿no? Y demás. Y bajo el contexto de pandemia, esta situación se agravó porque ellas encontraron en la actividad de buscar a sus hijas un proceso resiliente, y al frenarse y estar bajo confinamiento, pues esto se mermó y muchas de ellas se enfermaron, ¿no? Y en muchos colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos se podrán contar ya decesos debido a la pandemia, ¿no? De que se agravan esas enfermedades crónicas porque muchas de ellas desarrollan hipertensión, desarrollan diabetes, desarrollan incluso cáncer. Entonces, toda la cuestión emocional, anímica, pues incide sobre esas enfermedades, y la cuestión anímica se logra mejorar cuando existen actividades que les permiten tener una capacidad de agencia. Claro, doctora, y digo, además de esos pues padecimientos, como usted menciona, que incluso decesos de las personas, pues muchas actividades se tuvieron que detener, e inclusive me imagino que los procesos de investigaciones pues se tuvieron que detener, y pues ahí entra pues otra situación más en la que viven esas personas o esas mujeres buscando a sus hijas. Doctora, ya estamos por finalizar el programa, realmente nos estamos quedando cortos con el tiempo, con un tema tan importante y con sus conocimientos, pero ¿le gustaría agregar algo antes de finalizar? ¿Algún consejo para quienes estén interesados, pues a lo mejor quieren acercarse a ser trabajadores sociales, o aquellos quienes desean buscar ayuda porque viven una situación de entorno violento? ¿Algo que quisiera comentar o agregar? Bueno, pues ahora yo me estoy enfocando a estudiar procesos de resiliencia bajo otros contextos un poco menos extremos. Por ejemplo, estoy impulsando una investigación de procesos de resiliencia en el personal de enfermería, en el personal de trabajadores sociales. Comenzamos la investigación en Ciudad de México, y ¿por qué damos este giro? Pues precisamente porque la pandemia nos ha colocado a toda la población bajo procesos de adversidad muy fuertes, ¿no? En algunos casos la vulnerabilidad social o la vulnerabilidad psíquica hará más complejos estos procesos, ¿no? De perder un empleo, de diferentes pérdidas, y entre las más graves la de salud y la humana, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decirles con ello es que todos en algún momento de nuestra vida podemos vivir escenarios adversos, no precisamente ligados a la violencia extrema, o sea, tocamos madera que eso claro. sea, ¿no? Pero sí otros procesos que nos llevan a caminos de sufrimiento si no logramos generar procesos de resiliencia. Entonces, yo invito a la población universitaria y a la población en general a indagar más sobre estos procesos de resiliencia, a acercarse a nuestra unidad académica de trabajo social, porque estamos trabajando muy fuerte en esta línea, y como trabajadores sociales, pues a reconocer que los caminos de resiliencia son los caminos de verdadera transformación que nos van a permitir recobrar un objeto de vida, un significado que puede estar presente en la cotidianidad. Muchas gracias, doctora, por esas palabras, esos consejos. También muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Crónica Universitaria. Tiene las puertas abiertas cuando guste volver, algún nuevo artículo, alguna nueva investigación. Aquí nos puede usted, pues tiene este espacio abierto pues para platicarlo a toda la comunidad universitaria y a nosotros, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. También muchísimas gracias a ustedes que se quedaron con nosotros hasta este momento. Los invitamos a que en la siguiente emisión pues también estén presentes con nosotros para conocer nuevos temas. Mi nombre es Silvia Leal y les deseo que siga teniendo una excelente tarde.